Hola, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo en este nuevo programa de Fisiología Holística. Vamos a continuar siguiendo un orden y hoy nos toca seguir hablando de meridiano de estómago o de órgano de estómago en esta medicina total, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, ya hemos ido viendo en estos dos programas anteriores, pues más o menos los conceptos anatómicos que tenemos sobre estómago, la función que cumple ese estómago, y también vamos a ir hoy, vamos a exteriorizarla, a continuar dividiendo un poco o diferenciando los signos y los síntomas que nos va a dar ese estómago como tal órgano, como parte de ese sistema digestivo, y también los síntomas y signos que nos va a manifestar ese mismo órgano a través de su representante, que es ese meridiano que hemos dicho ya miles de veces. Bueno, entonces esta bolsa de la carne que decíamos, este gran distribuidor, ¿no? Este receptor de todas las alimentaciones, primeramente pues caía en esa bolsa, en ese fondo de saco, donde allí por una acción anatómica, pues gracias a su musculatura, ¿no? Pues ahí se producían, una vez que hemos recibido esos alimentos, pues ese estómago se encargaba de ir mezclándolos, y para ello pues tenía pues una serie de esfínteres o de puertas de entrada y unas puertas de salida, de tal manera que hablábamos de ese esfínter esofágico, y después también tenía ese guardián, ese píloro, con su antro, donde se producían unas ondas de rebote, primeramente unas ondas distintas desde el centro del estómago iban hacia píloro y a través de rebotaban hacia el centro del estómago, de tal manera que toda esa alimentación pues iba mezclándose para que esos bocadillos de chorizo, por ejemplo, o esos platos de fabada o platos de judías y ese agua y todo eso, pues con esa mezcla y gracias a esas células, distintas células con distintas características, pues ya fueran echando pues bien o una secreción de moco, o bien una secreción de clorhídrico o incluso otros jugos gástricos, precisamente para ir desintegrando, sobre todo fundamentalmente, pues de esas grandes proteínas, en hacerlos en pequeños péptidos, etcétera, más pequeñitos, hasta dar la fracción mínima que dan esos aminoácidos, o incluso, pues gracias también a esa acción de las salivas desde la boca, pues esos hidratos de carbono pues ya se iban derivando en unas azúcares más simples, fundamentalmente pues la glucosa, y así sucesivamente, ¿no? Incluso esa grasa pues ya pasando, incluso se iba fraccionando hasta que en otras partes del tubo digestivo pues se formasen kilomicrones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en esa ya vimos precisamente esas acciones de mezclas, esos vaciamientos a través de esa bomba pilórica, y gracias a esa acción química, pues también hacía ese estómago esa función principal, ¿no? Entonces, ya vamos a ir a dar otros conceptos de ese estómago. Vamos a hablar un poquito de teoría de los 5 elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy vamos a empezar por aquí. Pues decíamos que tenía, aquí estaba estómago. Bueno, y aquí vamos a poner bazo en chiquitito, que es su compañero. Formaban lo que era tierra, elemento tierra. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, pues para entender el concepto de estómago, pues vamos a empezar por aquí precisamente. Entonces, estamos aquí. Este elemento tierra, por ejemplo, decíamos que tenía sabor dulce, color amarillo, pues más características, pues el horario de máxima actividad en el que este estómago como órgano tenía máxima actividad, pues era de 7 a 9 de la mañana. Vamos a poner AM como los americanos,
Pues más que, entonces, en este sentido, pues ya con estos dos pequeños datos, de dulce y amarillo, pues hablando un poco sobre esos sabores, decíamos que dulce pertenece al estómago, para relacionarlo con todos los órganos del cuerpo. Aquí teníamos el sabor picante, aquí teníamos el sabor salado, aquí teníamos el sabor ácido y aquí teníamos el sabor amargo. Entonces, en ese sentido, vamos a poner dulce para tenerlo más cerquita. Bueno, entonces, este elemento tierra, decimos que con una buena tierra, pues nos vamos a formar un buen metal. Significa eso que con un buen estómago, por supuesto que este picante, hablamos de pulmón y de intestino grueso, pues con un buen estómago, una buena tierra, por supuesto que nos va a dar un buen metal. En tal sentido decíamos que elemento tierra era la madre, o la tierra es la madre del metal, porque lo forma en teoría de 5 elementos. Significa que con un buen estómago es muy difícil, prácticamente imposible tener un mal intestino grueso, hablando de constitución. Por supuesto que este elemento tierra va a dominar, decíamos, lo hablamos así, al elemento agua. Al igual que con el sabor dulce, todos podemos ir experimentando, ¿no? O sea, ya lo sabemos, ¿no? Un sabor dulce, por supuesto que va a dominar precisamente ese sabor salado, ¿no? De tal manera que muchas veces cuando tenemos, bueno, una comida pues está muy salada, pues tomando un sabor dulce va a eliminar precisamente este sabor salado. Y al igual que con ese, digamos así, ¿no? Pues con este color amarillo, este color amarillo domina, digamos, a ese color negro, que en ese sentido lo hace menos negro, ¿no? En ese sentido decimos que va dominando precisamente ese elemento tierra a ese elemento agua, o ese sabor dulce, pues precisamente domina a ese sabor salado. Y eso, digamos, en cuanto a esa dominancia, ¿no? Pero, en ese sentido, igual que una cosa puede dominar a otra, en todas las reglas de la vida, pues también esa misma cosa puede ser dominada por otras o influenciada por otras. En ese sentido, ahí puede estar el equilibrio, o mejor dicho, lo relativo de todas las cosas, ¿no? De tal manera que, evidentemente, con un sabor amargo, o podemos decir este sabor amargo, o este color rojo, este color rojo domina a este color amarillo. ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, pues con un buen corazón, un corazón fuerte, un corazón sano, por supuesto que va a dar un buen estómago, o no va a dar problemas o patología de estómago. Entonces, ¿qué ocurre? Ya decíamos, luego lo iremos repitiendo, la sintomatología interior que nos puede dar este estómago como órgano, ya podemos adelantar en ese sentido, con un estómago fuerte, un estómago sano, un corazón fuerte o un corazón sano, un corazón que no se pone nervioso, o mejor dicho, o también podemos decir una persona que emocionalmente es fuerte, es prácticamente imposible que sufra patología de estómago, fundamentalmente a nivel de su mucosa, dando alteraciones, pues bien a su, yo qué sé, a nivel de su anatómico, por su musculatura, o a nivel de su secreción o bien de clorhídrico, o bien de moco, o bien de cualquier otra sustancia, ¿no? En ese sentido, pues corazón nervioso pues puede dar pues que aumente mucho esa secreción, precisamente,
O incluso también que por ese corazón nervioso, recordemos siempre que, bueno, corazón anatómicamente, cuando las primeras arterias que salen son para nutrir a ese mismo corazón. Pero las arterias más importantes que después salen, me refiero para toda la fisiología del cuerpo, pues son esas coronarias estomáquicas, o sea, para nutrir precisamente a ese órgano tan importante como es estómago. Entonces, un corazón un poquito, digamos, flojo, por entendernos, por supuesto que puede dar esa patología primera de estómago, y por supuesto ahí entra rápidamente el carácter emocional, ¿no? Ese nerviosismo perpetuo que muchas veces pues vamos a manifestarlo de una forma anímica, digamos así, pero rápidamente puede dar patología fundamentalmente pues a nivel de esa mucosa de estómago, problemas de estómago, como que tenemos esos nervios en el estómago. Después también, siguiendo esta misma ruta, pues va a afectar precisamente a ese pulmón, ¿no? Que lo va en su, digamos, en su cambio gaseoso de meter oxígeno y sacar anhídrido carbónico, pues también otra función suya, digamos así, por quitar calor de ese vientre superior, más superior, por un excesivo trabajo, por un corazón muy nervioso, por un corazón enfermo, pues va a, digamos, como diríamos, va a superar la capacidad de ese pulmón como refrigerador de ese motor que está en el centro, ¿no? En ese sentido. Entonces, lógicamente, podemos decir que este corazón, este elemento fuego, por supuesto que va el fuego, el magma de la Tierra, por supuesto que va a dar, es la madre de la Tierra. Por eso decimos que el corazón es la madre de ese estómago y por supuesto va a tener muchísima relación en la patología, tanto de órgano como de meridiano, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, con respecto a este otro elemento, elemento madera, ácido o color verde, entonces este sabor ácido, por ejemplo, es capaz de anular a ese sabor dulce. Pues claro, entonces echamos mucho dulce o tomamos un poquito dulce, después tomamos ácido y automáticamente borra esto, porque en ese sentido domina directamente esa madera. Esa madera domina precisamente a ese elemento tierra. Es como si dijéramos, bueno, pues ese arbolito pues es capaz de incrustarse dentro de esa tierra, ¿no? Quiere decir que domina a esa tierra. Al igual que, bueno, pues aquí podemos pintar, para entender ese concepto, pues aquí un puñal que es capaz de hendirse dentro de ese tronco, ¿no? Entonces, por eso decimos que elemento metal domina sobre madera, al igual que elemento agua dominaba sobre elemento fuego, o el agua es capaz de apagar ese fuego, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya nos podemos imaginar cómo va a funcionar, ¿no? Aquí tenemos hígado, vesícula biliar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues dentro de esa patología, fundamentalmente de estómago, el estómago pues sufre primeramente la patología que más se nos puede ocurrir, ¿no? En ese sentido, pues por una úlcera de estómago, pues normalmente viene directamente, para medicina natural, viene directamente por patología de corazón, por ese nerviosismo. Sin embargo, en la primera y segunda porción de duodeno, esa úlcera que con tantísima frecuencia, eso ya viene normalmente por una alteración de esos jugos que vienen de vesícula biliar y de hígado. En ese sentido, entonces, cualquier patología de ese hígado, vesícula biliar, pues ya bien por esa moción o bien por cualquier trastorno anatómico o
yo qué sé, cualquier patología, entonces ya va a afectar directamente a esa úlcera de duodeno. Precisamente esa es la diferencia que podemos ver, ¿no? Entonces, úlcera de estómago, ya preguntar directamente cómo está ese corazón. Úlcera en esa primera porción segunda de duodeno, hay que preguntar directamente sobre esa patología de hígado vesícula biliar. Entonces, en ese sentido, pues con estas características ya podemos entender más o menos cómo va a funcionar todo el cuerpo en su conjunto. Entonces, lógicamente, pues bueno, yo qué sé, ¿qué relación podemos dar más? Bueno, pues unos riñones que no cumplen con su función en su filtrado, por ejemplo, pues evidentemente pues va a estar recirculando todos esos tóxicos, digamos así, en el cuerpo, de tal manera que van a tener que ir a ese hígado. Entonces, ese hígado, pues seguramente va a estar expuesto a un trabajo superior, que con el tiempo, si ese tema no se solventa, digamos, ese tema originario en ese riñón, por supuesto que va a dar patología, bueno, primeramente patología pues a ese corazón y por supuesto, cuando energéticamente va el tema así y la función también, va en el sentido de las agujas de ese reloj, pues un origen en esos riñones, con los trastornos que podemos ir viendo, por supuesto que va a forzar mucho esa máquina de elemento madera, y por supuesto va a afectar a corazón que lo nutre, y por supuesto energéticamente este estómago ya va a estar débil y con las manifestaciones propias, primeramente en ese meridiano y posteriormente ya en ese estómago, ¿no? Así es como funciona el cuerpo, pues todos los órganos, ¿no? Y entonces dominancias pues podemos dar pues todas las que queramos, ¿no? En ese sentido, pues interacciones, casi siempre entran dos o tres órganos, o mejor dicho, en conflicto entran dos elementos y secundariamente uno más suele estar en ese conflicto, ¿no? O sea, de dos elementos, en principio, más otro elemento más, entra, digamos, en ese conflicto, con lo que da, pues ya suele haber siempre una patología o unos signos y unos síntomas tan sumamente disparatados en el cuerpo y sin ninguna relación aparente, que eso es lo que en principio es lo que salió pues muchas veces el concepto de síndrome, ¿no? Ese síndrome que tantas veces hemos hablado, ese conjunto de signos y síntomas que muchas veces se estudian y se reflejan perfectamente bien, pero no se sabe quizá, por supuesto, pues en las facultades esos conceptos no nos los han dado, esa medicina holística, sino que, bueno, pues sí, evidentemente, si una persona, pues viene un paciente con úlcera en el duodeno, con dolor de cabeza frontal, pues tiene mucha capacidad pues para torcerse los tobillos para sufrir esguinces, más luego tiene una uña encarnada en el segundo dedo del pie. ¿Y qué más les puedo decir? Con debilidad pues en las piernas y se le hinchan las piernas. Entonces son una serie de signos y síntomas, o sea, síntomas los que nos dice el paciente que ve de una forma subjetiva, y signos los que se pueden evidenciar por la persona que está enfrente. Entonces, claro, son todos muy disparatados, porque claro, según medicina, lo que estamos viendo hasta ahora, pues como hemos dicho antes, cefalea, vale, pues vamos a ver, a neurología, ¿no? A ver si hay algún regalito por ahí. Automáticamente, pues una hinchazón en las piernas, ¿no? Hinchazón y falta de fuerza, pues vamos a un internista, Después, esos tobillos andan mal, bueno, pues vamos al traumatólogo, y yo qué sé, y más una úlcera, pues vamos a ver cómo va este asunto, ¿no? Pues al digestólogo, ¿no? Entonces, quiero decir, de cuatro especialidades corresponden a un mismo lenguaje de un órgano o de un meridiano que está afectado. Es un solo meridiano o un solo órgano, lógicamente con las
con las interacciones propias, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, cuanto más vayamos haciendo especialidades tan sumamente, de una forma tan somera, tan hermética, digamos así, pues esta patología va a ir avanzando más. ¿Por qué? Porque cada especialidad, que es lo que estamos viendo hasta ahora, cada especialidad va a ir tapando con esas medicaciones sintomáticas, solamente ir, bueno, es como una banda de patos, ¿no? Bueno, pues aquí este neumólogo dice pues que hay 2 patitos, este dice otro, y este otro, pues 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Entonces, 5 patitos, 5 cartuchos distintos. Pero, sin embargo, es cuestión de regular esa corriente que íbamos diciendo, esa corriente energética. Y, por supuesto, si corregimos eso, pues todo esto, o todo este síndrome tan rimbombante, este síndrome del bla bla chuchú, pues entonces, que son importantes y están bien descritos. Por supuesto que están bien descritos porque están bien observados, pero no se sabe ese origen, precisamente ese origen, o esa relación entre todos los órganos y todas las vísceras, y los distintos lenguajes que nos pueden dar a lo largo de ese cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ya es fácil, por lo menos, pensar que ese meridiano que recorre distintas partes anatómicas, ya desde este concepto ya no se puede dividir precisamente, aquí tenemos pulmón e intestino grueso, bueno, pues entre los neumólogos y los digestólogos, pues, ¿qué van a entender cada uno por su cuenta? Quiero decir que no hacen sesiones clínicas pero vamos, eso en ese sentido. Entonces, esto, por parte de los tratamientos, por parte del tratamiento, es un sentido bastante burocrático, pero un cuerpo cuando enferma, ahí no hay burocracia posible. En ese sentido se manifiesta así, y como dejemos pasar una semana, pues va a haber un síntoma más, porque, como decíamos casi siempre, ¿no? El tema de las multitas. El cuerpo nos manda una multa porque hemos cometido tal fallo por desconocimiento, por alevosía, por nocturnidad, por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero que si no pagamos en el plazo correspondiente, en el plazo natural, esa multita, pues automáticamente va a venir esa multa más el tanto por ciento de recargo. ¿Eso cuál es? Un síntoma más. Mientras estemos con tantísima burocracia en ese sentido, atendiendo única y exclusivamente, o tirando, o dando palos de ciego, a estos patitos, o a estos síntomas, o a estos signos que van saliendo a lo largo de la topografía del cuerpo, entonces esto es una pérdida de tiempo. Cuanto más tiempo perdido, más síntoma. Entonces, más síntoma, pues más medicamento, pues más follón aquí, pues más gravedad, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido es curioso, vamos a decir solamente la palabra, es curioso que, bueno, hay muchísimas relaciones, como ahora explicaremos más escuetamente, órganos o manifestaciones externas y manifestaciones dentro de la propio órgano, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues claro,